En el nombre de Cristo y a su nombre. Levante su manito al cielo, sacúdase un poco y diga gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor que nos ha permitido poder estar acá para agotar estos minutos que por gracia Dios nos ha dado. Bendito sea el Señor. Ya como mi nombre fue mencionado, le decía a mi esposa, pero qué hermoso me pusieron ahí en esa foto. La IA está haciendo milagros sobrenaturales. Bendito sea el Señor. Respondo al nombre de Cristian Méndez. Me acompaña mi amada esposa. Qué bueno estar acá en casa con los pastores principales de esta red de pastores. Qué bendición poder estar acá. Y yo quiero que por favor usted tome simplemente un minutito, porque ya estamos cruzando las 12 y por cualquier cosa se va a dormir. Usted me regala un segundito para adorar y bendecir al Señor a través de una oración. Antes de empezar a disertar la palabra, un momentito por favor, póngase de pie. Aleluya, vamos a orar. Gloria a Dios para siempre, atando y reprendiendo toda malicia contraria que quiera levantarse para que lo de Dios nos establezca en nuestro corazón. Yo creo fielmente que todavía hay un pueblo que sí conoce y entiende el poder que existe en la oración. O si no, colóquese conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 4. Alguien había hecho planes para quitarle la vida a Pedro, pero una iglesia estaba orando por él. Dice la palabra que un ángel descendió y le libertó. Yo creo que hay una generación acá que va a orar para que alguien sea libre de la situación en que puede estar atravesando. Padre celestial, en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos creyendo que estableciendo tu gobierno. Creemos, Señor, que si tú no lo haces, nadie podrá hacerlo. Padre, creemos fielmente en tu poder para establecer gobiernos y dominios en nuestra vida. Espíritu Santo, establécete de una manera especial, Señor. Pon en orden, Señor amado, todo aquello que por muchas veces, Señor, nos ha costado sacrificio poder ordenarla, pero muchas veces lo hemos hecho en nuestra fuerza y no hemos olvidado de tu lealtad y tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Espíritu Santo, muévete como solamente tú sabes hacerlo. Muévete como te has estado moviendo, Señor. Muévete en nuestros corazones, aleluya. Así mismo como Daniel oraba en dirección al oriente, Jehová de los ejércitos, abrimos ventana en dirección a la aflicción, a la tristeza, a la agonía, a la falta de fe. Yo no puedo. Jehová de los ejércitos, te pedimos, Señor, que envíe ángeles libertando al cautivo de toda aflicción que puede estar atravesando, Jehová Dios. ¡Aleluya! Parece de loco, pero funciona. ¡Aleluya! Parece de loco, 2 o 3 gente adorando a Dios 24 horas, pero funciona. Yo creo que algo va a pasar. Algo puede pasar. O si no, pregúntale al centurión que dijo, da la palabra. Y este banner, como está allí, habla de la hereda, de una cordura y de una lealtad. Y para ello yo quiero empezar a leer la palabra de Dios. Si gusta me puede acompañar en el libro de Daniel, capítulo 1, la expresión del verso 8. Dice la palabra de Dios, dice, y Daniel propuso en que en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en una buena voluntad para con el jefe de los eunucos. Y antes de empezar a hablar de esto, primero tengo que hablar de cultura. No puedo hablar primero de una heredad sin antes hablar de una cultura. República Dominicana se da a conocer porque sus culturas, muchos la conocen como un país muy merenguero. Muchos lo conocen como un país de mucha bachata, de merengue, muchas cosas, muchas fiestas y muchos teteos. Si pregunta por Haití, su cultura es la brujería. Todos conocen la cultura. Yo creo que nadie podrá heredar algo si primero alguien pudo construir en base a un hábito, una cultura de vida. No puedo yo, aquí tengo que hablar de los aspectos. Tendría que hablar de un hombre que tiene la responsabilidad de construir una historia para que su antecesor pueda recibir la herencia de lo que él construyó. Por eso Jesús dijo, ¿por qué se preocupan por querer conocer al Padre?
se levanta, es primero ver las redes sociales antes de orar. No creo que un joven que se levanta para heredar una costumbre justa dependerá de un hombre que su vida no le establece en una oración. Los hábitos dependerán de la herencia que más adelante tus hijos tendrán de ti. Y ahí está Daniel. Y por costumbre le han dado este tema. Daniel, dice la palabra de Dios que Daniel por costumbre, por hábito, oraba 3 veces al día. Querer hoy en día tener una iglesia en avivamiento sin una cultura de oración es simplemente pedir una manifestación de varios instrumentos. Nadie podrá tener una cultura de lealtad si primero no pudo construir los hábitos que vive y construir la historia para que otros la puedan presidir. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús está hablando y algo poderoso. Jesús, cuando llega Jesús a esta ciudad, Jesús encuentra una ciudad que su cultura había sido violentada. Por lo tanto, Jesús empieza a establecer un gobierno. Diga conmigo, gobierno. Pero cuando hablo de gobierno, tengo que hablar de leyes, estatutos. Y una de las cosas que la lealtad tiene es que la lealtad es un fruto de gobierno. Nadie que primeramente no ha conseguido el reino podrá hacer lealtad. No, pero usted sabe la gente que están en medio del reino pero sin papel. En pocas palabras, están habitando en un reino ilegal en el que ellos existen. Y decir esto es como un cuerpo que está compuesto por muchos miembros, pero tiene un problema. Diga conmigo, prótesis. Todo el que ha perdido una pierna y le ponen una prótesis, muchos le verán funcionar. Si usa un pantalón largo, la gente no pensará que le falta una pierna. La pierna ciertamente lo hace caminar, pero no es real. Hay una deficiencia, una deformación. Y hoy en día, aquella iglesia, aquel ministro que no fundamenta su vida y cambia los hábitos y la cultura en que vive, más adelante sus hijos heredarán lo que él construyó. Es importante esto. Creo que los hijos harán lo que ven a su padre hacer. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Reyes 18:21 que Elías dijo: primero edifiquemos el altar. Nadie podrá recibir respuesta del reino si primero no edifica aquello que ha sido destruido en él. Y una de las cosas, Jesús viene hablando de esto. Y para hablar de esto tendría yo que hablar de los hábitos y la costumbre que solemos tener, que producen en nosotros ruina y de una herencia fracasada. Y la Biblia está llena de estos casos. Daniel tenía hábitos, y los hábitos de Daniel lo llevaron a ser juzgado conforme a ellos. Y dice la palabra de Dios que los hábitos que él tenía y la lealtad al Dios que lo había llamado, dice la palabra de Dios que lo primero que vieron en Daniel, conforme a lo que vivía, eran los hábitos que lo hicieron reconocer en medio de muchos. Y ellos dijeron: hay entre ustedes uno que no se inclina al Dios que ustedes se inclinan. En pocas palabras, Daniel está siguiendo lo que alguien un día le enseñó. Pero esto que alguien le enseñó también Pablo se lo expresa a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo: hey, ¿qué es lo que te pasa? Lo mismo que vi en tu abuela Loida, yo quiero que tú lo manifiestes en ti. Pablo está hablando que alguien un día construyó hábitos de oración, hábitos de búsqueda, alguien fue leal. Por lo tanto, no hay excusa para que hoy en día tome una rienda diferencia a la herencia que se te ha dado. Por eso Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando usted empieza a ver esto, entenderá que la cultura de lealtad que el apóstol Pablo empieza a hablar a través de Loide, de Eunice, en la vida de Timoteo, radica en alguien que construyó una cultura. Pero no una cultura basada en diligencias humanas. Hablar de lealtad tendríamos que tomar muchos aspectos. Hay quienes pueden ser lealtad en el día, pero en la noche te venden por 30 monedas de plata. Pregúntele a Judas. Eso puede pasar. La lealtad no es medida por el que te aplaude, sino por aquel que en medio de los fracasos todavía cree lo que Dios va a hacer contigo. Pero a veces estamos acostumbrados a creer que quien honra nuestro ministerio, quien tiene lealtad con nosotros, es aquel que tiene el espíritu de foco y aplaude todas las cosas que hacemos. Es contrario a lo
lo que Dios ha establecido. La lealtad no es algo que usted la va de simplemente a pedir o a exigir. La lealtad es una impartición conforme a los hábitos de vida que usted tiene. Si uno es un hombre de oración y de búsqueda, déjeme decirle que está perdiendo su tiempo. A partir de ahora llegará el momento que usted dependerá de lo que la manifestación del tiempo presente esté viviendo. No creo que los principios y los hábitos de lo que nos establecieron en el pasado es lo que hoy en día estamos viendo. Hoy estamos viendo un evangélico que encuentre. La gente no quiere orar, la gente no quiere buscar a Dios. Pero esto va a seguir pasando hasta que se levanten hombres y mujeres y cambien los hábitos en las iglesias. Y antes de iniciar los cultos, hagan culto de oración. ¿Cuál herencia estamos dejando? ¿Cuál es la herencia? Hay dos puntos de herencia. Pero hubieron hombres que cambiaron las leyes. Jacob dijo, hey, la madre de Jacob dijo, tu hermano Esaú no puede heredar esto porque es un homicida. Salomón cambia la historia y dice, tú Salomón no puedes tomar esto. Salomón es un muchacho, pero el corazón está sobre él. David cambió la historia. David era el menor, pero tenía el corazón conforme a Dios para establecer un gobierno efímero. Un gobierno efímero bajo una sustancia de que un hijo más adelante lo podía dañar, pero él estableció un reino verdadero. Pero José fue otro muchacho también que cambió la historia y lo predeterminado bajo una herencia establecida por el hombre. Eso de entender que la iglesia de hoy en día no es una empresa donde colocamos quien nos parece por la botella que le establecemos. Tenemos que entender que cambiar esto radicará la lealtad. Y esto a cualquiera nos parte. Usted es leal, yo no. ¿Por qué no soy leal? Porque la lealtad tiene muchas balanzas y muchas maneras de medirla. Muchas maneras. Ahorita dijeron algo muy cierto. Hablaban de las manifestaciones, hablaban de Pedro, de cómo falló, Dios lo levanta. Hablaron de David, de cómo Dios lo levantó. Hablaron de tantas cosas. Pero yo creo que aquí el tema no es de la manera como fallamos y cómo nos levantan, sino de la manera como nosotros nos conducimos en aquel que siempre está presto para levantarnos. La lealtad es un fruto del corazón que es concebido por la costumbre que nosotros vivimos. Los hábitos le están robando a la iglesia su identidad. Y nadie podrá heredar algo si no tiene identidad de aquel que lo declaró el día que lo concilió. Y la iglesia que pierde la identidad de Cristo no tendrá herencia en el reino de los cielos. Jesús dijo, hey, yo a ustedes nunca lo conocí. ¿Qué está hablando? De paternidad. La lealtad es inmutable. La lealtad no cambia, no tiene forma de variación. Yo puedo serle de leal de algunos principios que usted puede tener como hombre. Lo que a usted le puede parecer como lealtad, Dios lo puede ver como justicia. Pero lo que a mí me parece como justicia, Dios lo ve como de lealtad. ¿Y de qué aquí estamos llamados? Estamos llamados a buscar la dirección de Dios. Estamos llamados a serle fiel a Dios, a caminar conforme a lo que Dios ha establecido. Y cuidar esto nos hará vivir una vida idónea conforme al Espíritu Santo. El que es leal no engaña, no traiciona, no divide, no vive para sí mismo, no camina bajo una actitud negativa, bajo una esterilidad. El que es leal trabaja y construye una vida honrada delante de Dios. Es honorable, tiene gratitud, es obediente, tiene un corazón conforme a lo de Dios. Busca la excusa para permanecer en obediencia. Cuando otros buscan la excusa para irse, ellos la buscan para quedarse. Pero el que no es leal busca la mínima excusa para espantarse. Pero el que es leal permanece como Urías, sin importarle, no tiene que ver de dónde viene. Él era eteo, pero decidió ser leal ante lo que le habían colocado. El leal no mira argumentos, el leal no busca socio para basar sus opiniones en lo que otros dicen, sino que permanece por lo que le establecen. El leal no le interesa la condición de su vida, él decide quedarse hasta que Dios lo mueva. Porque el leal entiende que no le sirve al hombre, sino le sirve a Dios, que ve los secretos y lo honrará en público. Mantiene sus principios e ideales conforme a los hábitos que conoció. Y ahí está Timoteo. Y en la
apóstol Pablo da a conocer en él, no la imposición desde el momento, sino los principios que le entregaron. En una ocasión el salmista David dice: ten misericordia de mí, guarda el hijo de tu sierva, y haz conmigo señal, y vengan a los que me aborrecen y sean avergonzados. Pero el que no es leal es como la rana. En una ocasión en mi casa, mi niña Chantal cierra una ventana y hay una salamandra y ella le corta el rabo. El rabo cae y empieza a moverse. Ella se empata y dice: papi, papi, papi. El rabo se mueve todavía. Y ella se queda mirando el rabo y el rabo se movía fuertemente, pero llegó el momento que dejó de moverse. Así son la gente que se apartan de la lealtad de Dios. Así son la gente que se acuestan hoy como discípulos, como mujeres, como servidor, pero mañana se levantan como pastor y hacen lo que le da la gana y imperan dentro de lo que Dios nos ha colocado. Déjame decirte que eres una cola de rana. Te moverás hasta que el nervio esté vivo, pero te secará. Pero hay hombres y mujeres leales que son como la salamandra. Diga, ¿por qué? Porque a la salamandra le cortan el rabo, pero vuelve y le crece. Pero al rabo no le crece salamandra. Por eso es necesario ser leal, que aunque el hombre no esté contigo, Dios estará contigo. El reino, Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Leyes, estatutos. Sé fiel. En Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Padre sabe que vamos a pasar por vicisitudes que son inanormales. Yo soy testigo de eso. Yo estoy de pie porque Dios ha sido fiel. Hace poco, creo que 8 días, me levanto y me dio un ataque, hermano, que yo dije: de esta sí me voy. Aleluya. Sábado para domingo, vuelvo y caigo en la desobediencia. La primera sirimba me da porque viví una vida demasiado desordenada. Me dio una cosa por el estrés postraumático, trabajo terrible. Pero esa noche el hambre por buscar a Dios era tan fuerte para ministrar el domingo en la iglesia, que cojo esa noche, ese sábado de madrugada, y me pongo a orar. De repente, cuando me acuesto, me da deseo de hacer el pipí. Cuando me levanto al baño, hermano, eso fue, mire, terrible. Para yo llegar al baño, tuve que agarrar, ponerme en la pared y empezar a chocarme en la pared para llegar. Mi cabeza empezó a dar vuelta, empiezo a caer los sudores fríos, me siento mal, siento que me voy a desaparecer de este planeta. Luego a mi esposa acostada, no le digo nada, tengo miedo porque en el baño hay una mampara. Digo: Dios mío, guárdame, no quiero rebalar y que los vidrios me corten, pero no puedo estar de pie, mi cuerpo empieza a temblar. Bendito sea el Señor. Pero así mismo, corriendo, me le pego en la cama, levanto a mi esposa. Ella me dice: mi amor, ¿qué te pasa? Digo: estoy mal hace rato. ¿Por qué no me despertaste? Digo: no quería despertarte, preocuparte. ¿Qué tenía que despertarme? Digo: no podía. Bendito sea el Señor. Ella me dice: acuéstate. Digo: no puedo acostarme. Me dice: ¿qué quiere? Digo: llévame al altar, ábreme la puerta, déjame de rodillas. Oh, gloria a Dios, porque yo creo fielmente que el que me ha levantado en este tiempo va a cumplir su palabra. Y recuerdo que cuando estoy en el altar orando, bendito sea el Señor, yo caigo en el altar, pero mis piernas empiezan a temblar y yo entonces empiezo a pensar: Jehová, pero será que me va a llegar esta enfermedad de la gente que andan así y pierden los nervios. Y empiezo a buscar, porque el diablo te buscará y te dará dardo para que tú escudriñes en tu derrota, no en tu victoria. Y me llega ese dardo, me dice algo, busca en internet ese efecto que tiene. Cuando lo busco, veo de que una arteria del cerebro neutraliza de que los nervios, qué sé yo qué. Digo: será eso que tengo, y se me está desarrollando. Pero cuando me quedo ahí, recuerdo que empiezo a llorar y lo único que le dije a Dios fue: tu gracia me sostiene.
Jehová no por completo. Felicidades. A mí que me dé gota a gota. Dije, ¿por qué gota a gota? Me di cuenta que una gota fue suficiente. Una gota me paró. Pero yo no sé usted, pero yo estoy viviendo esa experiencia. Pero ahora cada vez que me siento cheque, voy a la presencia y digo, papá, derrame esa gota. Oh, gloria a Dios. Yo no sé lo que Dios va a provocar para que tú cultives una cultura de oración. Pero si Dios te llamó, amén, gloria a Dios. Lo hará por el matrimonio, lo hará por el trabajo, lo hará por tu salud. Yo no sé los medios que Dios va a usar, pero algo Dios va a provocar para que cambie tu cultura de evangélico ñeñeñe, para que levante un altar de oración, para que tú sí, para que más adelante usted sabe lo bueno que es, que usted se le pare de frente a sus hijos y le diga, ¿cuándo a mí tú me has visto haciendo esa sinvergüenza? ¿Cuándo usted a mí me ha visto haciendo eso? ¿Y sabe qué va a pasar? Usted tendrá cómplices, porque los vecinos en el barrio le dirán, mira, la verdad que tú eres linda muchacha. Tú con esa marquete, pero una mujer que siempre ha andado así. Dios colocará testigos a tu favor que hablarán y seguirán la fe que Dios te ha colocado. Por eso dice la Escritura, Daniel no se provocó en impartirle lealtad a los demás por frases fingidas que le salían desde el alma caída, sino que Daniel simplemente concluyó. Daniel completó y conllevó una cultura, un hábito, y dice la palabra que en la oración, la búsqueda provocó que alguien dijera, yo voy contigo a dolor donde tú vas. Yo creo que cuando usted cambia su cultura de vida y le establece los principios bíblicos, usted no forzará con gente, no forzará con matrimonio, no forzará con hijos, porque la cultura, la legalidad, lo que ha establecido el gobierno hará que alguien diga, lo siento por ti, pero mi casa y yo decidieron seguir a Jehová. ¿De qué está hablando? Está hablando de principios. Principios se han perdido. ¿Qué haremos con esta generación? ¿Nos montaremos en su ola como dicen? ¿O cambiaremos la costumbre que estamos viviendo? ¿O cambiaremos el programa? ¿O simplemente haremos lo que hizo Saúl? Saúl tenía una ambición, tenía una sobredosis de lealtad, que todavía sabía su estado, y lo único que le pidió a Samuel fue, está bien, yo sé que ya yo estoy listo, pero por favor, delante de todo el mundo ponme la mano, que ellos vean que tú. La hambre y la necesidad por ser reconocido, y eso es peligroso. El hambre y la necesidad porque otros lo reconocieran, porque otros le ofrecieran lealtad. Aleluya. Qué triste es. Yo no sé usted, pero aquí hay gente que tiene negocio. Yo no sé cómo usted se visualiza. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. En el negocio yo compraba materia prima que eran abarrotes. Todo el que conoce de contabilidad sabe lo que es abarrotes: papeles, servilletas, cosas que son utilizables, se botan, pero que no generan. No son materia prima. En un negocio de comida, ¿qué es lo que la gente consume? Habichuelas, arroz, carne. Eso es lo que se vende. Pero para usted vender eso, ¿qué usted compra? Plato, servilleta, funda. ¿Qué usted compra? No se ofenda con esto, pero el que no tiene cultura con el reino, lamentablemente está en el reino y simplemente es desechable. Aclárame eso, me dice. Usted está en la empresa, pero simplemente está para darle producción a lo que realmente vale la pena y lo que realmente Dios consume de ella. Cuando usted no entiende estos principios de lealtad, usted estará en lugares para ocupar espacios, para ser utilizable, pero luego ser desechable. Pero cuando usted, un hombre que conoce
y que usted ama los principios, usted sabe por qué Dios le llevó, por qué le plantó y lo que usted tiene para impartir. Yo creo que Dios llama a un pueblo que no lo llamó simplemente para hacer una servilleta de otros, para que otros alimenten su ego de fe diciendo: voy para donde Dios, ora por esto, está en batalla, está en proceso. Yo creo que Dios levantó un pueblo que dice: yo iré yo a poner la mano sobre otros. Pero aquel que ha decidido darle la espalda a la lealtad que Dios establece, y Daniel es la muestra de eso. Daniel fue un joven que la distancia no fue el límite para él establecer la cultura que le habían sembrado. Una de las cosas, y Daniel lo va a conocer. ¿Por qué Daniel dice: no comeré de la comida del rey? Pregúntale a Pedro en el capítulo 10 de los Hechos, que Dios le dice: mata y come. Oh Señor, tu siervo ninguna cosa inmunda que ha comido. Habían costumbres las cuales Pedro no quería romper. Pedro conocía la importancia de poder tener costumbre. El que no tiene costumbre en el reino de los cielos simplemente será un lomao ocupando una silla. Aleluya. Pero este hombre establece que su costumbre. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué hemos perdido? La costumbre de la iglesia primitiva. Parado en los caminos, por ese buen camino y andar por él. No está hablando de falda, de pincho ni brasieles. Está hablando de oración, de altar, de búsqueda. Un pueblo que ande en santidad, que ame de verdad, que primeramente quiera ser pastor, no o ministro o profeta, no por el título, sino porque ciertamente lo ha recibido por herencia. Y Jesús estableció esto. Jesús dio a entender la importancia de caminar en un reino correcto. Y por eso Daniel dice: yo no me puedo contaminar con la comida del rey. Usted sabe la gente que vive contaminándose con la comida de otro. Muchas veces estamos en escena y no hablamos, pero somos partícipes del pecado de otro. Hay muchas maneras de contaminarse, pero Daniel establece y dice: yo no puedo violar mis principios. ¿Por qué tú no puedes violar tus principios? Porque a partir de ellos se levantará una generación que me tomará como evidencia del Dios que la cual yo predico y la cual yo establezco. Y hoy en día hemos caído bajo un gobierno que ha perdido las costumbres que realmente el cielo lo ha establecido. Tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad es crear la herencia de quienes luego la recibirán. ¿Cómo yo podré exigirle a mis hijos que busquen a Dios cuando no ven que sus padres tienen los hábitos de buscar a Dios? ¿Cómo podré yo exigirle a la congregación que ande en santidad, que busque a Dios, que evangelice, que predique? ¿Cómo le diré al esposo que se acerque a Dios cuando no ve en ti una mujer idónea para seguir sus pasos? ¿Cómo podremos hacer eso? ¿Cómo estableceremos esa herencia? La herencia es el fruto de lo que usted construyó que ellos van a recibir. Por eso Jesús dijo en San Juan, dijo Jesús, Juan 14: yo me iré a preparar moradas para vosotros, y donde yo esté vosotros también estarán. Le preguntaron: Señor, pero no sabemos dónde tú vives, ¿cómo sabremos para dónde tú vas? Aleluya. Y el Señor dice: que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es a través de mí. Jesús se pone como modelo de fe, y yo creo que para que alguien pueda llevar a cabo el modelo que alguien le sigue, tendrá primero que empezar a cambiar su costumbre y su cultura de vida, de cómo servir al Señor. ¿Qué nos falta? Profecía, está muy chavo. Palabras nos sobran. Tenemos palabras que si empezamos a mencionarlas, no pararemos de mencionarlas. ¿Y qué es lo que está ocasionando que no veamos los de Dios? Los hábitos nos están robando lo que Dios realmente desea para nosotros. No hemos envuelto en tantas cosas. La lealtad es lo último que voy a pensar. Hermano, no quisiera ni mencionar la lealtad, porque para mencionar la lealtad en este lugar hay que ser guapo. Créame, hay que ser guapo. Le tengo miedo a eso. Prefiero hablar de cultura, prefiero hablar de herencia, porque estas dos cosas serán la materia prima que provocarán una lealtad. Y la lealtad tiene dos vertientes: aquellos que son
leales a los buenos principios, pero aquellos que también son leales a los principios malos que alguien les exhibe. Ahorita hablaban ciertamente y decían, y hablaban de la importancia de la lealtad en nosotros los líderes. ¿Y por qué menciono nosotros los líderes? Porque ciertamente la mayoría de los que estamos aquí, esos somos líderes en el Señor. Que podamos nosotros decir, ciertamente yo no seré un Judas más. Y déjeme decirle que a veces vivimos una vida tan descuidada de los principios de cultura de Dios, que somos Judas en medio del camino. Pero Judas tenía un atributo que a nosotros nos falta. Pregunte cuál, que está serio. Judas tenía determinación. Jesús le dijo a Judas, vete y haz lo que tiene que hacer. El hombre se fue y lo hizo. Pero a veces nosotros ni compramos, ni damos, ni nos metemos, ni salimos, ni oramos, ni dejamos que otro ore. Y nos falta este grado de cultura. Pero Jesús también coloca a Judas como esa materia prima que existe en la empresa, pero simplemente va a ser desechada. Y Jesús dijo, se va a perder aquí el que tiene que perderse. Pero el que se va a perder es necesario para que esto acontezca. Pastor, me está diciendo servilleta, si tus obras y tus hábitos son conforme a ella, lo eres. Yo creo que tenemos que empezar primero a ser leal con nosotros mismos, reconocer dónde están nuestras grietas. El apóstol Pablo habla de ser peritos, arquitectos, y para ser un perito arquitecto es aquel que evalúa daños y que prevé daños futuros. Y para usted poder dejar una herencia, tiene que ser un perito arquitecto, como dice Pablo. Estudiar los daños, pero también estudiar los daños futuros. Saber si el lugar donde estás sembrando, saber que si lo que tú estás haciendo es conforme a la palabra, dará fruto. Pero si no, no lo dará. Que si la cultura que estás llevando dejará herencia, leales a los demás, hazlo. Pero si no lo estás haciendo, sé un perito arquitecto, siéntate, analiza tu estructura, analiza tus grietas, porque de nada te vale llenarte hoy y mañana derramar lo que recibiste. Porque lo que se derrama es líquido y el líquido es más fino que el aire. Que caiga agua en un plato, usted verá la quietita y por ahí cae la gota. Usted sabe la gente que es en actividad, YouTube, devocional, ayuno, vigilia, y cada día están más drenados y viven una vida pero es por mi varón y qué batalla que vivo. Un día me siento cristiano, otro no. Un día yo siento que me van a llevar el horno como Daniel, pero otro día le tengo miedo. Perito arquitecto, analiza bien dónde están las grietas, porque yo necesito dejar herencias, yo necesito dejar lealtades. Yo necesito dejar eso. Y la lealtad se construye en el cielo y es reflejada en la tierra. Daniel pudo ver lo que es ser leal en la intimidad. Se reflejó en público. El que estaba, el número 4, que estaba en medio de ellos en el horno. Si Daniel no fue leal en la intimidad, los frutos delante de los demás no iban a ser visibles. Pero Daniel construyó una herencia para que otros más adelante pudieran seguir los patrones que él siguió. Y esto cambió esto. Daniel no fue ambicioso a la lealtad. Daniel simplemente vivió la vida que alguien le enseñó a vivir, la continuó y dio fruto de ello. ¿Qué tipo de líder somos? Y ya termino. ¿Somos aquellos que estamos construyendo una historia fracasada? ¿O somos aquellos que estamos construyendo una historia que dejará precedentes ante los demás? De no ser así, hoy no vamos a trasnochar de mal. Y yo creo que Dios, para empezar a hacer algo en nosotros, primero tiene que haber una intención. Pero también creo que Dios no terminará a nadie en alguien si Él no lo ha empezado. Es como que usted trate de seguir lealtad de alguien que Cristo, que Él todavía no la ha concebido en Cristo. Se va a desgastar. La lealtad usted no la construye, la lealtad usted la percibe. Pero también la Biblia habla de eso. Pero Daniel pudo mantenerse firme a través de la distancia. Daniel dio a entender
sí se puede hacer amigo de alguien sin la necesidad de siempre tenerlo a su lado. Daniel dio a entender que sí se puede, sin importar la distancia en que podamos vivir. En una ocasión Jesús le dijo al profeta Jeremías: ¿acaso soy yo Dios nada más de cerca, sino Dios también de lejos? La distancia estrecha relaciones. La distancia estrecha relaciones. Es muy fácil yo serle fiel a la Chana, del lado aquí. Yo tengo que serle fiel a los Estados Unidos. La distancia es lo que va a fortalecer tu amor y tu intimidad para con aquel que te ha llamado. Era muy fácil. Si Daniel no hubiese tenido cultura, no hubiese podido ser leal. Porque Daniel tenía algo a favor, y era que donde estaba nadie lo conocía. Y por poco podemos mirar que Daniel tenía autoridad sobre los amigos. Daniel tenía la autoridad para decirle: ¿qué hacemos? ¿No podemos morir aquí? Vamos a rezar. Aquí nadie nos conoce. ¿Es verdad, Daniel? ¿Tú crees? Bueno, tú eres el hombre de Dios. Vamos a seguir. Ese es el peligro. Esa es la responsabilidad que tenemos que cuidar. Cuando otros esperan que tú te mueves para ellos moverse. Cuando otros esperan que tú lo incentives para ellos motivarse. Otros están esperando que un día tú digas: no vamos a dirigir esta noche, para ellos hacerlo. Otros están esperando que tú digas: no vamos a evangelizar, a buscar almas para Cristo. Estos son principios, son culturas. Por tanto, la iglesia está compuesta por esto. Yo debo de seguirla. Que tengo que cuidar una raya muy delgada para no caer en esa monotonía y llevarla. Sí, yo entiendo, pero estamos muy tranquilos, estamos muy light. Yo creo que esta actividad es una gloria que Dios ha regalado, pero es una vez al año. ¿Y qué pasará después de ella? ¿Qué seremos después de ella? Termino aquí. Judas estableció algún principio, y Judas dio a entender que no todas las personas que se sientan con nosotros a la mesa y parten el pan no aman, son los que luego lo entregan. Pero Jesús, de igual manera, Jesús eso no le permitió cerrar los brazos. Jesús le exhibió la lealtad que está en él, sin importar que los demás no se la dieran a él. Y a veces solemos ser amorosos con alguien si lo vemos en los demás. A veces solemos mostrarle fidelidad a alguien si vemos que nos la muestra a nosotros. A veces solemos ser cautos y cerrar nuestra boca si creemos que Ruth la cerró para conmigo. Pero si Ruth la abrió para conmigo, pues yo la voy a abrir 2 veces. Jesús no era así. Jesús fue leal hasta el punto final. Jesús no tuvo nunca sombra de variación. Jesús se guardó íntegro. Jesús dijo: vosotros sois un cuerpo. Yo no sé usted, pero yo no quiero ser una prótesis en el cuerpo. Que muchos me vean funcionar, que crean que yo pertenezco al cuerpo, pero soy una prótesis, soy una fantasía en medio de un engranaje. Dios nos ha llamado a ser hombres y mujeres que podamos exhibir la palabra de Dios. Procurar presentarnos delante de Dios como obrero aprobado, que no tenemos de qué avergonzarnos, que trazamos bien la palabra de verdad. La Red Yasá seguirá creciendo. ¿Cuánto creen que la Red Yasá seguirá creciendo? Pero yo quiero crecer en la Red Yasá. Aunque me corten la cola, diga: yo voy a crecer en la Red Yasá. El diablo buscará la manera de cortarte la cola. ¿Y qué es la cola? La motivación. ¿Qué es la cola? No siga. ¿Qué es la cola? Detente. ¿Qué es la cola? Cambiar tu mirada, cambiar tu dirección. Deja que la corten, te volverá a crecer. Pero no cambie los principios que ya Dios estableció en tu vida. Son 2 reinos: el que Jesús dijo que se acercó y el reino caído. ¿Qué hábito yo tengo? Tengo los hábitos del reino conforme al Padre, o los hábitos caídos que habla Romanos 1:23, que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como tal ni le dieron gracia, sino que todos se envanecieron en su propio razonamiento, volviéndose necios, y que Dios lo entregó una mente reprobada. Y si usted sigue leyendo se dará cuenta de cosas exorbitantes. Pero Dios no estableció. Dios estableció un gobierno, una cultura. Dios impartió en nosotros
una semejanza. Dios estableció un gobierno, nos dio leyes, estatutos. Es tanto así que Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas otras cosas vendrán por añadidura. ¿Por qué no afanar? Los jóvenes, algo importante. El joven que no tiene a Cristo viene de dos familias. El joven que no tiene a Cristo, de su familia ha heredado en estos tiempos el vape y los pantalones aquí. ¿Ustedes saben cómo que andan? Sí. Y andan así porque no se le caiga el pantalón. Han heredado eso. ¿Pero de quién? Porque donde viven, eso es normal. Donde ellos viven, esa es la moda. Esos son sus hábitos. Esa es su cultura. El que no anda así, a donde ellos se codean, está atrás. Porque esa es su cultura, esa es su moda. Pero nosotros tenemos otra. Aquí nosotros nos comportamos diferente, actuamos diferente. Aquí la cultura que el Padre dejó es de oración, de piedad, de amor, de búsqueda. Por lo tanto, el que no la tiene es ilegal en medio de nosotros. Bendigo los que tienen su papel en los Estados Unidos, que son residentes. Ellos van y andan con el pecho para adelante. Yo cuando voy, estoy preocupado. Ciertamente estoy en un reino, como en Boston también, que en Boston me paró un policía, porque en el carro que iba había una luz que se apagó y yo me di cuenta. Eso aquí es normal, aquí uno anda, cuando uno saca el brazo y le da para allá. Y de repente veo que hay una bomba ahí con una luz, pero de repente veo que sale. Le digo yo al pastor: oh pastor, serán unos atracadores que vienen aquí con unos moscas, unos ayeros de aquí, ¿sabes? Porque esa es la cultura aquí. Usted ve lo que radica la cultura en la mente. Que se había preso un motorista, ahí se ve la que yo cojo. Y ve esa huevo que viene a ser paciente de nosotros, pero no prende todas las estrellas, nada más prende con una azul. Y digo yo: pues esa huevo va a agarrar, esa huevo lo todo picando. Me dice ese que baja todo el hombre. Esa es la policía. Digo: no relaje. Y aquí los policías atracan como allá, porque esto es una calle muy oscura. De Boston para Rhode Island, oscuro todo eso. Digo yo: y aquí los policías atracan como allá, esto es muy oscuro aquí. Me dice: usted está mal. No, tranquilo. Una luz azul nada más. Y dice, ¿pues acelera? Me dice: no, no puedo acelerar, no, quédame ahí. Y entonces, ¿qué hace? Me dice: no, que él está revisando mi placa. Digo: está revisando tu placa. ¿Verdad? Ciertamente. Ahí prendió toda la luz y aceleró más. Y no brilló. Ay, cuando yo vi que ese gringo se levantó. En un reino que no es mío. Esa gente se tira, que yo que he visto muchas películas de los SWAT. Esa gente blanca como ojo verde. ¿Qué dijo aquí? Y mira que está hablando, que se opina que está así matado. Yo no puedo estar matado. Y están hablando ahí. Lo único que entendí fue que dijo, porque esa frase le escucho mucho: you passport, please. Digo: me pide el pasaporte. Ay, el hombre se llevó mi pasaporte y fue que yo me puse, ahí porque yo me asusté. Yo iba a abrir la puerta y me dice: no abre la puerta. No, ¿qué pasa? No abre la puerta. Deja la mano ahí arriba. Él dijo que dejara la mano en el volante, que con cuidado, porque se por una pegado uno así. Y hablando en inglés. Y dice: ok, él puso la mano con cuidado. Y quédate ahí. Él está revisando mi antecedente. Se llevó tu pasaporte para revisarlo. No abra la puerta porque ellos me dijeron que tu hermana hay que quitarlo. En un reino, no entender el lenguaje y no conocer las leyes provocará que vivas en un estado de nervio constante. Huye impío sin que nadie le persiga, pero como una amenaza de muerte que en cualquier momento algo puede pasar. Tú no tienes la seguridad de que por ley te corresponden los bienes del lugar donde tú habitas. Usted sabe la gente que ha decidido habitar aquí pero no ha decidido permanecer en el reino, que ha decidido simplemente estar entre nosotros pero no ha querido ser ciudadano de Cristo. Por lo tanto, cuando suene la trompeta, Él se llevará a los que tienen el ID. Ahí estoy yo asustado.
Le digo, pero mi pasaporte que no me lo trae. ¿Y por qué dura tanto? ¿Y qué es lo que pasa? Oh, cuando el hombre vuelve a hacer una pregunta, yo saqué mi tablet y le dije en español, yo me voy la semana que viene, mira mi ticket. Digo, mira mi ticket, yo no me voy a quedar aquí, yo me voy. Y el pastor me dice, varón, no le diga eso, tranquilo. Digo, no es para que sepa que yo me voy de aquí, yo no me voy a quedar. Es para que me devuelva lo mío, que me voy. ¿Y por qué mi insistencia? Porque yo no pertenezco a ese lugar. Yo creo que alguien que necesita entrar a la presencia de Dios, el lugar que está viviendo y la vida que está viviendo tiene que ser muy incómoda. Usted tiene que sacudirse y decir, esta vida no